Los 5 mejores pitchers en la historia de Dodgers de Los Ángeles, aquí en Pasión Azul. ¿Qué tal, amigos de Con las Bases Llenas y qué pasa MLB? Mi nombre es Eric Aguirre, beat writer de Dodgers de Los Ángeles para Con las Bases Llenas, y el día de hoy estaremos hablando en una nueva emisión de Pasión Azul, el podcast en español de Dodgers de Los Ángeles, de los 5 mejores lanzadores de la organización angelina en toda su historia. Y para hablar sobre este tema tan importante e histórico, tenemos también a una enciclopedia del béisbol muy querido por todos los aficionados de Con las Bases Llenas y qué pasa MLB. Se trata de Carlos Parra Machado, el beat writer de los Reales de Kansas City. Carlitos, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola Eri, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo están todos los que se incorporan a este programa de Pasión Azul? Sí, para mí es un placer poder hablar de un equipo con una larga historia desde 1884 y en el cual muchos han sido los pitchers que se han destacado defendiendo la casaca, primero en Brooklyn y luego desde hace ya casi 60 años, más de 60 años con los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Vamos a ver en estos 5 mejores lanzadores de los Dodgers, que todos ellos son inmortales. Y el que no lo es, no es porque está activo todavía. Así que de verdad que para mí es un honor poder compartir contigo parte de la hazaña que han hecho estos jugadores que son parte del templo del Olimpo de las Grandes Ligas. Sí, muchas gracias de nueva cuenta, Carlos, por haber aceptado la invitación. Y como lo mencionas, prácticamente todos de estos 5 pitchers que vamos a hablar el día de hoy son inmortales, menos uno, que bien lo mencionaba, se mantiene activo, pero al momento que estamos grabando este video, se mantiene como agente libre. Vamos a ver qué es lo que nos depara las próximas horas. Ojalá lo podamos ver en la temporada 2022 de Grandes Ligas como Dodger todavía, pero bueno, vamos a entrar a tema y vamos a hablar sobre los 5 mejores pitchers de Dodgers de Los Ángeles en su historia. Y antes de empezar con este selecto listado, hay que hacer una acotación bastante importante. Nosotros hemos decidido tomar el WAR como regla de quiénes son los 5 mejores pitchers. Los que tengan mejor WAR o el WAR más alto son los que van a estar considerados como los mejores serpentineros en la historia de la organización angelina. Entonces vamos a iniciar con el 5º lugar, que es Don Sutton, que tiene un WAR de 48.8 y realmente tuvo una carrera extraordinaria con la organización angelina, Carlos, en sus números con los Dodgers, porque tuvo una gran trayectoria. Fueron 23 años en el mejor béisbol del mundo, 16 de ellos con los Dodgers. Ganó 233 juegos, perdió 181, una efectividad de 3.09, bastante buena. Recetó 2,696 ponches, además consiguió rescate en 5 encuentros y dejó un whip de 1.123, así que bueno, realmente Don Sutton, una leyenda de los Dodgers, líder histórico en victorias, líder histórico en ponches, líder histórico en blanqueadas con 52, también líder histórico en aperturas, así que estamos hablando de una auténtica leyenda y de un caballo de hierro, ¿no, Carlos? Sí, también líder en pichados, ¿no? Estamos hablando de un jugador que, si bien es verdad que no tuvo toda su carrera con los Dodgers de Los Ángeles, la mayor parte de la misma, una carrera que casi llegó al cuarto de siglo, la pudo hacer con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Don Sutton era un lanzador que se caracterizaba por ir a largo plazo y tiene muchos juegos completos, ¿no? Y en su trayectoria, Don Sutton pudo abrir hasta en 758 oportunidades. De verdad que Don Sutton representa para los Dodgers de Los Ángeles esa constancia, ¿no? Debutó en su carrera como profesional siendo parte de los Dodgers de Los Ángeles a una tierna edad de 21 años en la temporada de 1966, en la cual dejó marca de 12 ganados y 12 perdidos. En esa temporada los Dodgers de Los Ángeles inclusive fueron a la Serie Mundial, aunque la perdieron contra los Orioles de Baltimore. De verdad que Don Sutton dejó marcas interesantes y demostrando su longevidad y su durabilidad sobre el morrito. En el año de 1974 inclusive quedó líder en la categoría de juegos abiertos con 40 aperturas. Tuvo este jugador en ese año, inclusive llegó a ganar 19 y perdió 9 y tuvo una efectividad de 3.23. En varias temporadas era constante pichar más de 200 innings
y como tú bien dijiste, es líder histórico de los Dodgers en muchas de las categorías. No está más alto quizás porque no jugó toda su carrera con el equipo de los Dodgers, puesto que también hizo, digamos, algunas apariciones con los Angels de Los Ángeles. En ese momento eran los Angelinos de California, y también con los Atléticos de Oakland y Cerveceros de Milwaukee, entre otras divisas. Pero sin duda alguna que la mayor y la mejor trayectoria que tuvo en su carrera Don Sutton fue con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Irónicamente, así como empezó con los Dodgers, terminó con los Dodgers, porque la última temporada de su carrera, que fue en 1988, también fue con los Dodgers de Los Ángeles, en el cual en esa temporada, los Dodgers quedaron campeones mundiales, aunque él no formó parte del roster de los 25 jugadores que optaron a la postemporada. Su marca fue de 3 ganados y 6 perdidos y una efectividad de 3.92 en esa etapa final en la que ya tenía 43 años. Entonces, Don Sutton empezó su carrera con los Dodgers yendo a una serie mundial y terminó su carrera con los Dodgers en el año en que los Dodgers fueron nuevamente al Clásico de Otoño. Sí, una auténtica leyenda de los Dodgers. También, para resumir un poco su palmarés, logró ser 4 veces asistir al Juego de las Estrellas. También tiene un título de efectividad, que esto lo logró en la temporada de 1980. Estuvo peleando también por el Cy Young en varias ocasiones, pero nunca lo consiguió. Se quedó muy, pero muy cerca en la temporada de 1976, cuando quedó en tercer lugar, y también estuvo en las votaciones por el MVP. Y para terminar con Don Sutton, también recordar que es un miembro Salón de la Fama y tiene su número retirado de Dodgers de Los Ángeles. Él entró al Salón de la Fama en 1998 con el porcentaje de 81.36 de todos los periodistas que se encuentran votando para este importante Salón de la Fama que se encuentra ubicado en Cooperstown. Él entró en su 4ª oportunidad. Así que bueno, Don Sutton es histórico, está en Cooperstown y lamentablemente falleció no hace mucho, ¿no, Carlos? Sí, señor. Don Sutton portaba el número 20 con el equipo de los Dodgers, y ese es el número entonces que nadie más usa en la organización angelina en honor a este extraordinario lanzador. Efectivamente, como tú señalas, Don Sutton falleció el 18 de enero del año pasado, 2021, a la edad de 75 años. De verdad que para los aficionados de los Dodgers de Los Ángeles, porque toda su carrera la hizo ya en esa ciudad del estado de California, es un recuerdo imborrable que ha dejado este extraordinario lanzador derecho. Sí, así es, entonces un histórico Don Sutton, ubicado en el 5º lugar entre los mejores pitchers de Dodgers de Los Ángeles a lo largo de toda su historia. Ahora, Carlos, nos vamos con el 4º lugar entre los mejores pitchers de los Dodgers, y se trata de un pelotero histórico y que personalmente es uno de mis favoritos, Carlos. A mí, mi abuelito me contaba mucho sobre este serpentinero, un lanzador peligroso, zurdo, que no estuvo tanto tiempo activo, pero realmente lo que dejó, su legado, fue impresionante, y estamos hablando de Sandy Koufax. Sandy Koufax, tan solo 12 temporadas con la organización angelina, un WAR de 48.9, a pesar de esos 12 años, primero iniciando con Brooklyn en 1955 y terminando en 1966, dejó impresionantes marcas: 165 juegos ganados, 87 perdidos, una efectividad de 2.76, logró recetar 2.396 ponches, dejó un whip de 1.106, además también consiguió 9 salvamentos, es 6º lugar histórico en victorias, 4º lugar histórico en ponches, 3er lugar histórico en blanqueadas con 40, y también es miembro Salón de la Fama y también tiene su número retirado, el icónico 32. Así que, Carlos, realmente Sandy Koufax es un tema interesante, ¿no? Porque solamente 12 años con los Dodgers, pero se robó el show, y sobre todo en la etapa final de su carrera. Parece que se retiró en el mejor momento, ¿no? Sí, señor. Estamos hablando del llamado la mano izquierda de Dios, Sandy Koufax, el judío maravilloso, que inclusive se dio el tupé de no participar en el año en una serie mundial, en el primer juego de la serie mundial de 1965, para, digamos, guardar la fiesta del Yom Kippur. En su carrera exitosísima fue MVP una temporada, 3 veces ganó el Cy Young, 3 veces ganó la triple corona como lanzador, participó en 3 series mundiales ganadas por el equipo de los Dodgers.
5 veces fue líder en efectividad, 2 veces fue el MVP de la Serie Mundial y además pudo fabricar 4 no-hitter runs, uno de ellos inclusive perfecto, pudo hacer contra los Cachorros de Chicago un juego que fue extraordinario. Ese juego que fue específicamente el día 9 de septiembre de 1965, se considera que es uno de los juegos más extraordinarios que ha habido en la historia de las Grandes Ligas, puesto que en ese partido contra los Cachorros de Chicago, que él no permitió ningún tipo de libertad y bateó, y solamente enfrentó a 27 bateadores, el pitcher contrario permitió una sola anotación y un solo indiscutible. Así que hasta en ese tipo de hazañas está Sandy Koufax, que lamentablemente por el tema de la artritis se retiró a la edad de 32 años y 5 años después fue elegido al Salón de la Fama en 1972 a los 37. Es el jugador elegido al Salón de la Fama con menor edad de todos los que han estado en las Grandes Ligas y que si bien es verdad que con todo lo que hizo apenas en 12 años, y si nos ponemos a ver en realidad, ni siquiera 12 años, digamos, plenamente actuados por Sandy Koufax, porque de esos 12 años, en el primer tiempo fungía como abridor, era un jugador que de vez en cuando era tomado como abridor ocasional, del 55 a el año de 1962. Pero lo que fue del 63 al 65, wow, ganó el 63 25 partidos y perdió solamente 5 con una efectividad de 1.88. En el año 65, 26 ganados con una efectividad de 2.04 y con 382 ponches, que fue la marca hasta que Nolan Ryan la pudo superar en 1974 con 383. Y su año de retiro, ¿verdad? Tuvo la bicoca de 27 ganados, 8 perdidos, una efectividad de 1.73 y 317 ponches. En ese año lo terminó yendo a la Serie Mundial. Sinceramente, no había ningún tipo de reducción en el rendimiento de Koufax, que sin embargo consideró, en respeto a los fanáticos, que debía retirarse porque su brazo no daba para más. La artritis en la cual le adolecía este zurdo maravilloso había minado, digamos, la posibilidad de que él pudiera continuar sobre el morrito, a pesar de que los números dados en su última temporada decían lo contrario. Estamos hablando de un pitcher que en el último año en el cual jugó las Grandes Ligas ganó la triple corona del picheo y además llevó a sus Dodgers a la Serie Mundial. Pero bueno, ese fue el respeto que tenía Sandy Koufax sobre su carrera y con respecto a los fanáticos, y decidió retirarse. Pero los números están allí. Entendería que si Koufax hubiera estado, aunque sea unos 3 años más, no estaría en el cuarto, probablemente estaría en el primer lugar como el mejor lanzador que alguna vez vistió el uniforme de los Dodgers de Brooklyn primero y de Los Ángeles posteriormente. Sin ninguna duda, Carlos, realmente fue lamentable lo que vivió en el problema de salud que tuvo Sandy Koufax, que le impidió seguir en la lomita de las responsabilidades con la organización angelina, pero durante ese tiempo que estuvo saludable, demostró un gran nivel, resumiendo su palmarés, que es increíble. En una ocasión fue nombrado como MVP, en 3 ocasiones fue nombrado como el Cy Young, en 3 ocasiones también ganó la triple corona, en 7 ocasiones asistió al Juego de Estrellas. Tiene 5 títulos de efectividad, 3 series mundiales, 2 MVP de serie mundial. Así que, bueno, estamos hablando de un serpentinero histórico que también tiene su número retirado, ese ya mítico que lo habíamos mencionado, 32, y que también estuvo en el Salón de la Fama, se mantiene en el Salón de la Fama, como ya lo había mencionado Carlos, en su primera oportunidad, con el 86.39% del apoyo de los votantes. Así que, bueno, grandes números de Sandy Koufax. Ajá. Imagínate lo extraordinario que fue Koufax en su última etapa de la carrera, que de 1962 al 66 dejó marca de 111 ganados y 34 perdidos y una efectividad de 1.95. Además ponchó a 1.448 contrarios, lo que promedia 289 ponches cada temporada. Estamos hablando de un ser de otra era, un ser de otra liga. Nadie podía enfrentársele de manera exitosa a Sandy Koufax en los últimos años de su carrera, que como hemos dicho ya en varias oportunidades, prematuramente llegó a su fin a raíz de la artritis que le aquejaba.
Sí, así es. Así que, bueno, nosotros nos estamos basando obviamente en el WAR y por la poca actividad que tuvo, bueno, 12 años, no sumó tanto WAR, porque ya lo habíamos mencionado, El el WAR es WAR fue... acumulativo, ¿no? Bueno, acumulativo que puede también ser negativo, pero en todo caso, mientras más años tengas, tienes mayor probabilidad de acumular un mejor WAR. Claro, y fue de 48.9. Estamos hablando de que Don Sutton, que tuvo 16 campañas con los Dodgers, tuvo 48.8. O sea, estamos hablando de que si Sandy Koufax hubiera tenido al menos un par de años, estoy seguro que hubiera arrebasado al tercero en esta lista histórica de pitchers de los Dodgers, que se trata de Dazzy Vance, otro pelotero que está en el Salón de la Fama, tuvo un WAR de 59.1 y realmente es otra leyenda de los Dodgers, que mucho ojo, de estos peloteros que han estado con la organización angelina de los que hemos hablado, los dos estaban con su número retirado. Dazzy Vance no tiene el número retirado con los Dodgers, pero eso no quiere decir que, bueno, tiene un legado muy importante con la organización angelina y por eso es considerado uno de los mejores serpentineros. 190 juegos ganados, 131 juegos perdidos, una efectividad de 3.17, recetó 1918 ponches, también consiguió 8 salvamentos, un whip de 1.212 y además se encuentra en el tercer lugar histórico de victorias y quinto lugar histórico en ponches. Y mucho ojo, ¿no? También, Carlos, es importante aclarar que él, Dazzy Vance, estuvo con los Brooklyn de Dodgers, no estuvo en la etapa de Los Ángeles, estuvo en la etapa de Brooklyn de los Dodgers porque inició con los Dodgers en 1922 a los 31 años y bueno, su última temporada con la organización angelina fue en 1935 cuando tenía 44 años de edad. Sí, ciertamente que la historia de este lanzador tiene que ver con la primera etapa, digamos, ganadora que tuvo el equipo de Brooklyn. De hecho, en 2 oportunidades quedó campeón en lo que se refiere al departamento de victorias, ambas con el equipo de los esquivadores. En el 1924 ganó en 28 oportunidades y en 1925 lo hizo en 22. También tuvo 22 triunfos en el año de 1928, también con esta organización en la que quedó líder en efectividad. Hasta en 3 oportunidades quedó líder de efectividad con los Dodgers, en el año 34, en el año 24, en el año 28 y en el año 30. O sea, como vemos, Dazzy Vance es un jugador quizás no tan conocido por las generaciones modernas, puesto que su periodo en las grandes ligas fue hace casi 100 años, pero en todo caso dejó marcas importantes y por eso es que es reconocido como parte integrante de los 5 mejores lanzadores que alguna vez ha podido vestir el uniforme, en este caso de los Dodgers de Brooklyn. Llegó a ganar la triple corona de picheo en una oportunidad, llegó a ser MVP en una ocasión y formó parte del equipo campeón mundial de los Dodgers de Los Ángeles en 1934. Sí, así es. Incluso en 7 ocasiones de manera consecutiva fue líder en el departamento de ponches. Realmente también una hazaña a destacar de Dazzy Vance. Así que bueno, él está ubicado en el tercer lugar de los mejores pitchers de Dodgers en su historia. Ya también, como lo mencionaba Carlos, campeón de la Serie Mundial en 1934. Y ahora vamos con el segundo lugar, que se trata también de un pelotero histórico y muy querido por todos los aficionados de la organización angelina, y se trata de Don Drysdale, que tuvo un WAR de 67.1 a lo largo de su trayectoria con la organización angelina, es también miembro del Salón de la Fama y además también tiene su número retirado con la organización angelina. Él inició su carrera con los Dodgers en 1956, ya en los últimos años de Brooklyn, y terminó su carrera con los Dodgers en 1969 a la edad temprana de 32 años y dejó un legado muy importante también, 209 victorias, 166 derrotas, una efectividad de 2.95, logró recetar 2.486 ponches, consiguió 6 salvamentos, un whip de 1.148 y además, Carlos, una estadística que me dejó impactado es el número de golpeados que tiene Don Drysdale, que tiene 154 golpeados, que es una marca en la Liga Nacional. Que Don Drysdale no le temblaba el pulso para arrimarle la bola a cualquiera. Conformó una dupla de oro con Sandy Koufax en la década de los 60, la cual era prácticamente imposible poder sacar una serie ante los Dodgers porque enfrentaba hoy a Sandy Koufax y mañana te tocaba a Drysdale, o sea que
tú escogías cuál veneno querías tú, de cuál veneno querías tú morirte, ¿no? Drexler fue un jugador que fue súper trabajador. Por 4 temporadas seguidas fue el líder de la categoría de juegos abiertos, de aperturas, desde el año 1962 hasta el año de 1966, en la cual tuvo más de 40 aperturas. Estamos hablando de que tuvo 41 en el 62, 42 en el 63, 40 en el 64 y 42 en el 65, y en el 66 tuvo 40 también. Conjuntamente con Sandy Koufax, Don Drexler fue uno de los precursores de esta época, de los reclamos laborales. Ahorita, afortunadamente, acabamos recientemente de salir de un cierre patronal que duró 99 días, pero es un recuerdo importantísimo en la rebelión que tuvieron Sandy Koufax y Don Drexler, que para los entrenamientos de 1966 se negaron a incorporarse al sprint training de los Dodgers, alegando que querían firmar por un contrato de más de $1 millón cada uno de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Se unieron los dos para decir, yo no firmo si no firmas a Drexler, decía Koufax. Y Koufax decía, yo no firmo si no firmas Drexler decía, yo no firmo si no firmas a Koufax primero. ¿Y qué pasaba? Era que Buzz Babasi, que era el gerente general de los Dodgers, en ese momento decía, cuando decía Sandy Koufax por separado, yo quiero tanto dinero, decir, tú estás cobrando, estás diciendo tanto dinero cuando Don Drexler firmó por menos. Y a Drexler decía exactamente lo contrario. Tú estás pidiendo tanto dinero cuando Koufax está pidiendo menos. Ellos dijeron, ¿sabes cómo es? Vamos a unirnos los dos y los dos no vamos a ir para ningunos entrenamientos primaverales si no nos pagan lo que queremos. Al final, no firmaron por $1 millón, pero sí tuvieron un aumento superior al 150% cada uno de ellos. Y fue un elemento que fueron precursores de lo que significó después la Unión de Peloteros, que nació precisamente en 1960. No que nació en el 66, pero sí se rehabilitó cuando entró Melvin Miller a estar siendo el representante de los jugadores, y de ahí todas historias, como ya sabemos. Pero Don Drexler verdaderamente fue un jugador joseador, valiente, que no se le arrimaba a nada, que no le tenía miedo a nada. Y era, como le dijimos, el complemento ideal de Koufax. Koufax era zurdo, Drexler era derecho. Koufax era un personal tranquilo, taciturno. Drexler era farandulero, le gustaba todo lo que significaba la fama. Eran el agua y el aceite, pero se complementaban de una forma tal que aportaban para los Dodgers de Los Ángeles una cantidad importante de victorias y de muy buenas actuaciones. Drexler, como tú bien dijiste, también está en el Salón de la Fama. Entró en el 1984, a diferencia de Koufax, que entró de inmediato al Salón de la Fama. Don Drexler tardó un poco de tiempo más para que le fuera reconocido con su placa en Cooperstown. De verdad que él tuvo que esperar inclusive hasta en 10 ocasiones para él poder arribar a Cooperstown con un porcentaje, si se quiere, bastante pequeño, de un 78.4%. Recordemos que para poder ser elegido al Salón de la Fama, amerita un 75%. Pero no fue por falta de mérito, sino quizás por competencia. Estamos hablando de un jugador que dejó una efectividad de 2.95, habiendo lanzado por espacio de 518 juegos, 465 de los cuales como abridor. ¿Verdad que Sandy Koufax y Don Drexler eran la pareja perfecta? Pero como Sandy Koufax lanzó menos que Drexler, por eso es que Sandy Koufax está en el cuarto en cuanto a la mejor, en la lista de los mejores pitchers de los Dodgers según el WAR, mientras que Drexler está de segundo por el hecho de que pudo lanzar por mayor cantidad de episodios y de temporadas que lo que pudo hacer el zurdo. Pero tanto Drexler como Sandy Koufax, sin duda alguna, forman parte del grupo privilegiado de los mejores lanzadores de los Dodgers, y se demuestra cuando ambos están incluidos entre los 5 mejores pitchers de la organización. Sí, incluso, Carlos, yo me atrevería a decir que Don Drexler y Sandy Koufax son el mejor 1 y 2 en la historia de Dodgers de Los Ángeles. Realmente era impecable esa rotación de abridores comandada con este serpentinero zurdo y con este Don Drexler serpentinero diestro, que bueno, ya lo mencionabas, miembro Salón de la Fama. En una ocasión logró ganar el Cy Young, que fue en 1962. También, bueno, ganó 3 series mundiales, asistió al Juego de Estrella en 9 ocasiones. Así que, bueno, una gran carrera la de Don Drexler con Dodgers de Los Ángeles. Y por último, Carlos, el primer lugar histórico
entre los lanzadores de la organización angelina, según el WAR, se trata de nada más y nada menos que Clayton Kershaw, que tiene un increíble WAR de 71.9, superando prácticamente a todos, y yo creo que es de los WARs, sería ver bien cuánto es el WAR de todos los peloteros activos, pero yo creo que está en el top 3 de peloteros activos con más WAR sin ningún problema. Una carrera increíble, y son 14 años nada más, tiene 33 años, va a cumplir 34 el próximo 19 de marzo, así que bueno, dependiendo obviamente de su futuro, podría regresar a Los Ángeles y seguir acumulando en el WAR para, bueno, aumentar su leyenda. Es el único pelotero de los Dodgers que no está en el Salón de la Fama de esta lista de 5 peloteros porque está activo. O sea, no tengas duda, Carlos, yo creo que cuando llegue ese momento de elegirlo al Salón de la Fama, va a entrar, no sé si de manera unánime, ya eso sería cuestión de hablarlo en otro programa, pero sí tiene que entrar en su primera selección. En la primera oportunidad, sin duda alguna. Sí, tiene que entrar en la primera selección. Y sus números al momento con Dodgers de Los Ángeles: 185 victorias, 84 derrotas, ha recetado 2.670 ponches, un whip microscópico de 1.004. Realmente estamos hablando de una leyenda que en 4 temporadas consecutivas fue el líder de efectividad, incluso en una tuvo efectividad de 1.77 que le permitió ser el Cy Young y el MVP. Eso fue en 2014. Realmente, Carlos, ya no tengo más adjetivos que mencionar para este serpentinero zurdo que es histórico y que, bueno, a pesar de que no ha terminado su carrera con los Dodgers, o bueno, todavía se mantiene en el limbo, ya es considerado, según el WAR, el mejor pitcher en la historia de la organización angelina. Es que no solamente es el mejor pitcher en lo que se refiere al WAR, es que es el mejor jugador de los Dodgers en lo que se refiere al WAR de todos. O sea, de todos los jugadores que se han puesto la camiseta de los Dodgers desde 1884, nadie tiene mejor WAR que Clayton Kershaw. Así de grande es la carrera de este zurdo de tejano con el equipo de Los Ángeles, que bien, como bien tú dices, todavía no puede uno suponer que está terminado el libro, porque si bien es verdad que es agente libre, existen posibilidades importantes de que permanezca en el estadio de Chávez Irvine y que siga agrandando aún más su imagen, que seguramente lo tendrá cuando termine su carrera, no solamente en Cooperstown, como sabemos todos que va a pasar, sino que probablemente su número, el número 22, tampoco sea utilizado por nadie más en la organización de los Dodgers una vez que este zurdo se retire. Sería verdaderamente emocionante poder seguir disfrutando a Clayton Kershaw con el uniforme de los Dodgers para que siga haciendo historia. Todo el mundo decía de Clayton Kershaw, muy bueno en la temporada regular, pero pésimo en la postemporada. Pero con lo que realizado por Clayton Kershaw en la postemporada de 2020, la que por fin pudo recibir las mieles de una serie mundial y los Dodgers por fin pudieron salir de una sequía que desde 1988 no les permitía alzar el trofeo del comisionado, pudo demostrar que también Clayton Kershaw podía ser un excelente lanzador en la etapa buena, en la etapa bonita, en la postemporada. De verdad que Clayton Kershaw, tú dijiste los números, es muy poco lo que se puede decir en adición. Es un extraordinario lanzador, no de los Dodgers, es un extraordinario lanzador de la historia del béisbol. Veremos si continuará esa historia en Los Ángeles o si tendrá deparado el destino un lugar distinto para este extraordinario zurdo que está por cumplir 34 años, que ya no tiene la velocidad de antaño, pero que todavía tiene una sapiencia y una colocación que le permite ser muy efectivo para la causa hasta este momento del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. No, y aparte, Carlos, esa curva, de verdad, esa curva es digna de Cooperstown. Realmente le ha hecho daño a varios de los toleteros a los que se ha enfrentado, a pesar de que tal vez, como lo mencionabas, ya no tenga esa velocidad de hace un par de años. Realmente esa curva termina ocasionando muchos problemas, y creo que lo lamentable de Clayton Kershaw son las lesiones que ha sufrido a lo largo de su trayectoria. Incluso una lesión no le permitió terminar bien la temporada 2021 de Grandes Ligas. Vamos a ver cómo regresa para este 2022, que es importante mencionar, todavía es agente libre al momento que se está grabando este video. Esperemos, de verdad, yo ya le prendí una velita, que regrese con los Dodgers, que siga aumentando su legado, porque realmente es uno de los mejores serpentineros de nuestra generación, y que, ojo, Carlos, podría ser el único pitcher de Dodgers que haya llegado, bueno,
fue Max Scherzer, pero uno de los pocos pitchers de estos históricos de los Dodgers que pueda llegar a los 3,000 ponches. Ninguno de los que mencionamos están en esa lista. Clayton Kershaw es un fuerte candidato para llegar a los 3,000 ponches. El último que lo consiguió fue Max Scherzer vistiendo el jersey de los Dodgers. Sí, vistiendo el jersey de los Dodgers, pero con una historia previa de Nacionales, Tigres y otros equipos, con los cuales muy pocos de sus ponches fueron con el equipo de los Dodgers. Mientras que todos los 2,670 ponches que hasta este momento tiene Clayton Kershaw en las mayores han sido vistiendo la franela de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces ya está a ley de unos 330 ponches para convertirse en un nuevo miembro del club de los 3,000 ponches, y que ojalá, para beneplácito de la fanaticada de los Dodgers, siga vistiendo la franela del equipo de los esquivadores para poder lograr ese importante hito en Los Ángeles, ¿no? Sí, incluso, bueno, hablando ya en las marcas de Dodgers de Los Ángeles, realmente si se mantiene con la organización angelina en 2022 y un par de años más, va a escalar posiciones, porque actualmente se encuentra en el 4º lugar histórico de victoria, 185, está a 5 del tercer lugar que lo tiene Dazzy Vance, se encuentra en el 2º lugar histórico de ponches, 2,670, está aproximadamente, si las matemáticas no me fallan, Carlitos, a 26 ponches de Don Sutton, que tiene 2,696 ponches registrados, y está en el 3er lugar histórico en aperturas con 365, así que bueno, realmente el regresar con la organización angelina le va a permitir consolidarse como el mejor pitcher en la historia de los Dodgers. Sí, sin duda alguna, no solamente desde el punto de vista histórico, sino que sería una tremenda adquisición o una tremenda retención de parte de la gerencia general de los Dodgers, mantener los servicios de este extraordinario zurdo, no solamente desde el punto de vista de lo que pueda hacer con las marcas que pueda conseguir, sino con lo eficiente y que el aporte que todavía con 34 años próximos a cumplir, Clayton Kershaw puede ofrecer para la causa de los Dodgers. Sí, así es, así que vamos a ver qué es lo que le depara en el futuro a Clayton Kershaw, un serpentinero zurdo histórico. Y antes de concluir, Carlitos, también quiero señalar a 3 pitchers importantes de los Dodgers de Los Ángeles que no se encuentran en el top 5, pero sin duda le dejaron un legado importante. El primero de ellos es Nap Rooker, que tiene un WAR de 47.1, también un serpentinero importante de la organización angelina. El segundo de ellos se trata de Orel Hershiser, que tiene un WAR de 44.4 y realmente también fue un lanzador muy importante con la organización angelina en su etapa. Y el último de ellos es Fernando el Toro Valenzuela, que bueno, ya sabemos todo su legado importante, la Fernandomanía, ese acercamiento importante que tuvieron los Dodgers con ese nación mexicana que bueno, se vio afectada cuando se construyó el Dodger Stadium ahí en Chávez Ravine. Creo que Fernando Valenzuela fue un gran bálsamo a todo este distanciamiento que había ocurrido y nació la Fernandomanía. Él dejó un WAR de 36.8, así que bueno, Carlitos, estos serpentineros que no se encuentran en el top 5, pero dejaron su legado con los Dodgers. Sí, importante señalar que estos 3 lanzadores también tienen mucho que decir. El primero de ellos, el Nap Rooker, apenas jugó en la primera década del siglo XX con los Dodgers de Brooklyn, desde 1907 hasta 1916. Toda su carrera en las grandes ligas fue con este equipo de Brooklyn, donde ganó 134 juegos. Con respecto a Orel Hershiser, lo importante, no sé si recuerdas, es que él tiene la marca de la mayor cantidad de innings consecutivos sin permitir carreras, 59, que lo consiguió precisamente en la temporada de 1988. ¿Y qué decir de Fernando Valenzuela, que como tú dices, no solamente tuvo un efecto dentro del estadio, dentro de la línea del diamante, sino fuera de él? Esa Fernandomanía, como tú señalas, yo la pude vivir, digamos, a distancia, obviamente, pero ya yo estaba ahí, digamos, siendo testigo de un muchacho humilde que ni siquiera sabía hablar inglés y no tenía idea de lo que estaba haciendo, que con 20 años, en sus primeras 8 salidas, tuvo un récord de 8 ganados, 0 perdidos, y bueno, lo ganó todo ese año. Ganó el Cy Young, con sus Dodgers, fueron campeones mundiales en 1981, en esa temporada de 2 partidas por la huelga que hubo, y de verdad que inició un sueño y una reconciliación con la gran
comunidad mexicana que ahora ve a los Dodgers como su equipo. Fernando Valenzuela hizo mucho para reconciliar a los mexicanos con los Dodgers, que en su momento fueron los villanos al quitarle un sitio importante donde una comunidad significativa de mexicanos hacía vida allá en Los Ángeles. Entonces, de verdad que, si bien es verdad, no pertenece a ese grupo de los 5 lanzadores con mayor WAR, yo diría que sí pertenece al grupo de los 5 lanzadores con la mayor influencia en el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, Fernando Valenzuela. Totalmente de acuerdo, lo que hizo Fernando Valenzuela fue increíble y como bien lo señalabas, Carlitos, realmente también lo que produjo acá en México fue impresionante. Realmente creo que hubo un acercamiento importante al béisbol gracias a él y creo que por eso muchos aficionados mexicanos, incluyéndome, le vamos a los Dodgers gracias a las historias que nos contaron. Personalmente no me tocó vivir la Fernandomanía, pero gracias a todas esas historias que me contaban de las aperturas de Fernando Valenzuela en México, me contaban se que paralizaba el país, se paralizaba. Se paralizaba. Lanzaba Fernando Valenzuela y prácticamente era poner atención a lo que estaba sucediendo en la lomita de las responsabilidades con el Toro. Así que bueno, realmente también estos peloteros, bien lo señalabas, tal vez no se encuentran en el top 5, pero dejaron un legado muy importante con los Dodgers. Y con esto concluimos esta edición de Pasión Azul. Agradecerte mucho, Carlitos, que nos hayas acompañado el día de hoy para recapitular lo que ha sido la trayectoria. Creo que ha sido breve, pero bueno, recapitular lo que ha sido estos 5 mejores lanzadores según el WAR en la historia de los Dodgers. Sí, señor, para mí un placer compartir contigo y con todos los aficionados que ven Pasión Azul como uno de sus programas fundamentales por ser fanático de los Dodgers de Los Ángeles. Y en particular sí quisiera que Clayton Kershaw se quedara en Los Ángeles, no solamente por ti, porque sé que te daría un infarto si no se queda, sino porque todavía pueden muchas marcas quedar bajo la posesión de Clayton Kershaw si sigue prolongando su estadía con los Dodgers de Los Ángeles. De verdad que es un placer, estamos a la orden para cualquier otra ocasión en la que tú consideres invitarme. Y bueno, los Dodgers de Los Ángeles han demostrado que en lo largo de su historia que tienen pitchers históricos y muchos de ellos con una placa en Cooperstown. Sí, 4 de esos 5 que hablamos el día de hoy tienen placa en Cooperstown. Estoy seguro que Clayton Kershaw lo va a conseguir a la primera de forma unánime. Eso no sé, ya sería cuestión de otra conversación. Pero de nueva cuenta, muchas gracias, Carlitos, que yo creo que te vamos a tener aquí pues pronto, porque realmente no sé si estoy equivocado, pero Dodgers y Reales de Kansas City se van a enfrentar en la temporada regular. Me parece que va a ser una serie corta, ahí deberíamos de ver bien las fechas, pero obviamente te vamos a tener aquí hablando al respecto de esa serie. Te agradezco mucho. Un placer. Y le agradezco mucho a toda la gente que se estuvo conectando con nosotros. Sus likes, comentarios son muy importantes y nos vemos en una nueva edición de Pasión Azul, el podcast en español de Dodgers de Los